Hola gente hermosa, gente bonita, qué alegría, qué gustazo saludarlos. Hoy viernes 7 de febrero, estamos en la serie Un viaje de fe. Hoy es el día 38 y este devocional se titula La provisión de Dios. Una de las frases más bonitas de la Biblia es esta que estamos estudiando: Dios proveerá. La dijo Abraham en un contexto pues bien interesante, porque iban en camino al monte para sacrificar a su propio hijo. Abraham estaba llevando a su hijo para sacrificarlo porque Dios le había dicho: sacrifica a tu hijo. Ahora, nosotros sabemos que era una prueba, la Biblia lo dice desde el principio, pero Abraham no lo sabía. Y el muchacho ahí va cargando la leña y el fuego, y era inteligente el muchacho y notó como que algo faltaba. Oye papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde con una fe extraordinaria: Dios proveerá. Dios va a ver cómo le hace. Dios verá cómo le hace, pero Él proveerá. Me encanta la respuesta de Abraham. Es una respuesta llena de fe. Y recuerda, Abraham no llegó a esa fe de la noche a la mañana. Ha pasado por un proceso de años en que Dios le ha estado mostrando su fidelidad. Y es el proceso por el que ustedes y yo también debemos ver. Y ya decíamos el día de ayer que esa provisión que Dios dio tiene que ver con un cordero que sustituyó a Isaac para que muriera en su lugar. Efectivamente, Dios proveyó. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Le dijo: era una prueba, Abraham, no sacrifiques a tu hijo. Y Dios permitió que Abraham viera un carnero para sacrificarlo en lugar de Isaac. No un cordero, como había dicho Abraham. Dios proveerá un cordero. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero que Dios proveyó para que muriera en lugar de todos los seres humanos que hemos pecado es Cristo Jesús. Dios proveyó la salvación. Así es que esta frase, Dios proveerá, se refiere sobre todo a Dios proveerá un Salvador, que es lo que más necesitamos, un Salvador. Generalmente usamos la frase para decir que Dios proveerá alimento, Dios proveerá techo, Dios proveerá ropa, Dios proveerá medios para subsistir. Y es verdad, es verdad. De hecho, de eso vamos a hablar hoy. Pero que quede muy claro que en primera instancia Dios está hablando, la Biblia está hablando de Dios proveerá un Salvador. Pero como dice su palabra también en Romanos 8:32, si Dios nos dio a su propio Hijo, no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará también comida y vestido y todo lo que necesitamos? Es el sacrificio de Jesús lo que nos permite confiar en la provisión de Dios. No es una confianza mágica. Así es como esta confianza de que, tengo fe en que todo va a salir bien. Tengo fe en que voy a recibir mucho dinero y voy a tener muchos clientes así nomás porque sí. No, el cristiano no tiene una fe mágica. El cristiano tiene una fe fundada en una verdad. Que tenemos un Dios que no nos escatimó lo más valioso que tenía, su propia vida. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo no nos va a proteger de cualquier otra cosa? Me encanta esta idea respecto a Dios y Abraham. Dios salvó a Abraham del dolor del que no se salvaría a sí mismo. Dios salvó a Abraham de sacrificar a su hijo, pero Dios no se salvó a sí mismo de sacrificar a su hijo, y efectivamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Dios salvó a Abraham de un dolor que no se sacrificó a sí mismo. Así es el amor de nuestro Padre Celestial. Y si nos dio la vida de Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Vamos a reflexionar en esto, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Háblanos, Señor. Ayúdanos a confiar en tu provisión diaria. Si nos diste salvación, vida eterna, ¿cómo no nos darás todas las cosas, todo lo que necesitamos? En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Estamos reflexionando en uno de los nombres de Dios, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Dios, la palabra literalmente es Dios verá hacia adelante. Y me encanta porque sabes que toda esta historia de Génesis 22 tiene ese juego de palabras. A los judíos, a la literatura hebrea les gustaba mucho este juego de palabras. Y aquí encontramos un juego de palabras con la idea de ver, con la idea de mirar. Por todos lados, a lo mejor en español no lo notamos tanto, pero por todos lados está la idea de ver. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, el versículo 4, Génesis 22:4, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Alzó Abraham sus ojos y vio el monte Moriah, que es el monte donde Dios le dijo que fuera. ¿Y sabes qué significa Moriah? Ver.
ver. Y luego cuando Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde, Dios verá, Dios proveerá, Dios se proveerá, Dios va a ver cómo le hace. Y luego cuando Dios le dice a Abraham, detén tu mano, no sacrifiques a tu hijo. Versículo 13, entonces alzó a Abraham sus ojos y miró. Y así le pusieron a ese monte, el monte Moría. Ayer dije que probablemente era el monte donde Jesús fue crucificado, pero no, discúlpenme que esparcí fake news. No es el monte donde Jesús fue crucificado, es el monte donde se construyó el templo de Salomón. Primera de Crónicas nos lo dice, que ahí en el monte Moría fue donde se construyó el templo de Salomón. El templo de Dios, que tenía el lugar santo y el lugar santísimo, precisamente el lugar santísimo donde cada año se celebraba en el famoso día de la expiación, se sacrificaba un chivo para perdón de todo el pueblo, para que su sangre purificara a todo el pueblo. Por supuesto que era un símbolo, la sangre de animales no purifica a nadie, solo la sangre de Cristo Jesús era un símbolo de Jesús, el Cordero que fue sacrificado y cuya sangre nos perdona del pecado. ¿Qué nos enseña este texto, mis queridos hermanos? Que Dios provee. Me gusta pensarlo así. A veces que me acuerdo cuando era niño y de pronto teníamos situaciones, lo que sea, un problema, o me encargaban una tarea, o había algo que hacer, y yo recuerdo muy vivamente mi preocupación por cómo va a ser esta tarea, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a salir de esta, y luego mi padre, o a veces también mi mamá, decían una frase como esta: Dios verá cómo le hace. Y yo como niño también entendía que mis papás estaban diciendo, yo veo cómo le hago, no te preocupes, hijo, confiamos en un Dios, yo veo cómo le hago. Me gusta esa idea, ¿no? Como tú tranquilo, yo veo cómo le hago, tú tranquilo y nervioso, tú no te preocupes. Le dice el papá al hijo, está en mis manos. Y lo podemos decir todos, está en manos de Dios nuestra vida. Mi amado hermano, no te preocupes. ¿Qué va a pasar con la crisis mundial? ¿Qué va a pasar con la inmigración? ¿Y qué tal que nos deportan? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con esto, lo otro? Yo no tengo respuestas, mi amado hermano, no soy vidente para ver el futuro. Pero ¿qué crees? Tenemos un Dios que sí tiene el futuro en sus manos. Él verá cómo le hace. Y Él ha prometido proveer para nosotros. Él ha prometido cuidarnos. No ha prometido que estaremos libres de problemas. No ha prometido que estaremos libres de sufrimientos. No ha prometido que toda nuestra vida será perfecta. Pero sí ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él está con nosotros. No porque no andamos en valle de sombra de muerte, no porque nos saca inmediatamente del valle de sombra de muerte, sino porque en el valle de sombra de muerte Él está con nosotros. Ese es el Dios en el que confiamos, un Dios que va a ver cómo le hace, pero nos va a bendecir. Quiero decirte 3 ideas acerca de la provisión de Dios. Número 1, la provisión de Dios nos da lo que necesitamos. Vamos a leer otro texto de otra parte de la Biblia. Esta está en Hebreos 11, 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Me encanta este texto de Hebreos. Está hablando el apóstol acerca de la fe. Está hablando de los héroes de la fe. Y menciona la fe de Abraham, que ofreció a su único hijo, el que amaba. Aun cuando Dios le había dicho, te prometo que te daré un hijo y que en él tendrás descendencia. Y Abraham lo ofreció a Dios como un sacrificio. Sabiendo, dice el texto, sabiendo que Dios lo podía levantar de los muertos. Y luego dice, como la verdad es que pues más o menos sí lo sacó de los muertos, porque Abraham ya lo consideraba muerto, pero Dios impidió que muriera. Y es como si volviera a nacer, porque Dios ve cómo le hace. Cuando Dios promete algo, Él es fiel y lo cumple. Mi amado hermano, confía en la provisión de Dios, porque Él siempre nos da lo que necesitamos. Él siempre cumple sus promesas. Él siempre es fiel. Y te aseguro que tendrás lo que necesitas para subsistir. Lo dice Jesús. Mira las aves. Dios las cuida. No, las aves no tienen cuentas de banco. Las aves no tienen pasaporte. Y Dios las cuida y las protege y les da alimento.
¿No vales tú más que 1,000,000 de pajaritos? Confía en Dios, mi querido hermano, que no se afane tu corazón, que no se llene de miedo, de temor, de angustia. Confía en un Dios que siempre nos da lo que necesitamos. Número 2, la provisión de Dios nos da más de lo que imaginamos. Déjame te leo otro texto de la palabra de Dios. Esto está en Efesios 3:20. Dice así la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades. Dice el apóstol Pablo en Efesios, gloria a Dios, porque es poderoso para darnos y para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Cristo Jesús, según el poder de su Espíritu Santo. Me gusta un tipo de memes que hablan acerca de mis planes y los planes de Dios. Y recuerdo, hay varias versiones, pero recuerdo uno donde está mis planes, una persona con una florecita. Los planes de Dios, está Dios con un ramo de docenas de flores. Así es la vida, mi amado hermano. A veces nosotros hacemos planes y Dios tiene otras cosas para nosotros y a veces nos enojamos porque no se cumplen nuestros caprichos. Cuando Dios tiene planes mejores para nosotros, confiemos en Él, porque Él nos puede dar mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Nos da lo que necesitamos, pero nos da mucho más, nos da en abundancia. Y por último, la provisión de Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, que es en realidad lo que más necesitamos. La vida eterna que ya nos fue dada, solo hay que creer en Él. Cuando creemos en Él, mi amado hermano, cuando confiamos en su provisión y no en otras cosas, te aseguro que tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú proveerás. Tú eres el Dios que provee, Jehová Jireh. Nunca nos has abandonado, Señor. En cada momento de nuestra vida ahí has estado tú. Estoy seguro que seguirás estando en cada momento, en cada curva, en cada vuelta. Ahí estás tú y ahí estarás. Gracias, Señor, por tu abundante misericordia, por tu eterna bondad, por tu provisión diaria, porque nunca nos falta nada, porque eres bueno. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir confiando en tu poder, en tu provisión, Señor, y que no nos falte nada. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.